Bienvenidos a la sección número 27 de nuestra materia de Cristología. Estamos en la clase número 10 relativa a la naturaleza humana de Cristo. Quedamos por leer algunas declaraciones sobre la naturaleza humana asumida por Cristo, declaraciones de Elena G. de White, que enfatizan que era caída pero regenerada. Esto es muy importante captarlo. ¿Regenerada a qué nivel? Es decir, cuando Cristo toma esa naturaleza humana caída, deteriorada, la regenera. ¿A qué nivel? Al nivel de libre de todo pecado, libre de toda contaminación, libre de toda tendencia, libre de toda inclinación al mal o corrupción. ¿Cómo es eso? Elena de White, así como insiste vez tras vez en sus declaraciones respecto a la naturaleza humana asumida por Cristo, en que era una naturaleza caída, deteriorada, deformada por el pecado, como la de cualquier ser humano caído, y enfatiza que ese deterioro no es solo en debilidades inocentes como cansancio, sueño, sino en el carácter. Es también enfática en que no había en Cristo como humano la más mínima corrupción, la más mínima contaminación de pecado o tendencia al mal, como podrá verse en las siguientes declaraciones. ¿Cómo armonizar tal cosa? ¿No es eso una contradicción? Veamos algunas de esas declaraciones en el transcurso de sus... y en el transcurso del análisis de ellas vamos a mirar que en sus escritos en relación a este tema, ni a ningún otro, hay contradicción, como algunos teólogos pretenden hacernos creer, a fin de llevarnos a desconfiar de sus escritos, de los de Elena de White, mientras que otros utilizan esas mismas declaraciones que estamos por ver y otras similares, para hacer decir a Elena de White que Cristo no asumió naturaleza humana caída, llevándola en tal caso ellos mismos a contradecirse. Pero por la interpretación errada de tales declaraciones, puesto que, como ya hemos visto en las ya citadas, su posición, la de Elena de White, es más que transparente en cuanto a que la naturaleza asumida por Cristo fue la naturaleza humana caída. Acerquémonos un poco más a esto con humildad y mente abierta y disfrutaremos los resultados y los veremos repercutir en nuestro crecimiento espiritual hasta alcanzar la semejanza con el carácter de nuestro Señor. Para la comprensión e interpretación correcta de las declaraciones que siguen, se hace extremadamente necesario definir el significado de algunos términos claves en dichas declaraciones, a fin de no hacer decir a Elena de White lo que nunca dijo, y a fin de poder captar el verdadero sentido de dichos términos según el contexto en el que son empleados por ella en sus escritos. Estos términos son tendencia o tendencias, inclinación o inclinaciones, pecado, corrupción, pasión o pasiones y otros términos afines. ¿Utilizó Elena de White estos términos solo en una dirección? ¿O según el contexto tenían diferentes matices?
Es decir, utiliza ella el mismo término con diferentes significados según el contexto. O cada vez que utiliza dicho término solo tiene un significado independientemente del contexto. Un ejemplo, entre dos tipos de declaraciones. La primera está en Señales de los Tiempos del 21 de noviembre de 1892, citado en Bifurcación, Preguntas sobre Doctrina, División Histórica del Adventismo desde 1957, por Herbert Douglas, página 94. Él cita esta declaración de ella. Dice: Cristo se empeñó totalmente en la obra de salvar almas. Dejó las glorias del cielo y vistió divinidad de humanidad. Vistió divinidad de humanidad, sujetándose a la congoja, vergüenza y reproche, abuso, negación y crucifixión. Aunque tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, jamás se dio a la tentación de hacer lo que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. ¿Qué tenemos aquí? Dice, tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Una segunda declaración en la misma dirección, citada por el mismo autor de Señales de los Tiempos, o tomada de allí, del 9 de abril de 1896. Dice: las lecciones que dio Cristo cuando recibió a los niños debieran producir una honda impresión en nuestras mentes. Pueden ser traviesos y poseer pasiones como las de la humanidad, pero eso no debiera impedir que lo llevemos a Cristo. Él bendijo a los niños que tenían pasiones como las de Él mismo. Claramente, ella dice que Cristo tuvo pasiones como las de cualquier otro ser humano. Pero ahora, prestemos atención a las dos siguientes declaraciones. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 451. No había sido mancillado por la corrupción, ni tocado por el pecado. Sin embargo, oraba, y a menudo lo hacía con profundo llanto y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan característicos de nuestra condición humana. Noten que en esas debilidades no son solo inocentes, un paréntesis aquí, sino nuestros fracasos. Pedía con poder, ahora escuchen, no poseyendo las pasiones de nuestras naturalezas humanas caídas, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Son los ministros de Cristo tentados y fieramente abofeteados por Satanás? Así lo fue también el que no conoció pecado. Y otra cita. Esta está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, de 1971, la edición, página 218. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y debilidades porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nueva reserva de fuerza a fin de salir vigorizado y refrigerado, fortalecido para arrostrar el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todo, se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. ¿Qué tenemos aquí? Una paradoja, una aparente contradicción. Pero es solo eso, aparente. ¿Por qué? Porque al analizar los diferentes sentidos dados por Elena de White al término pasiones, según el contexto, puede verse a todas luces que tal contradicción no existe y que no es acertada la posición de algunos en cuanto a que en sus escritos ella es confusa.
¿Y cuáles son los dos sentidos en los que Elena de White utiliza el término pasiones según el contexto? Uno, aquel con el que se hace referencia a las pasiones o propensiones que nos fueron dadas divinamente a todos como parte del ser humano, en su totalidad cuando Dios lo creó, las cuales deben ser controladas por la razón y el Espíritu Santo. En esa dirección leemos a manera de ejemplo lo siguiente: Testimonios para la Iglesia, tomo 3, edición 2004, páginas 95 y 96, dice: tenéis esa edad, está hablando de los jóvenes, tenéis esa edad en la que la voluntad, el apetito y las pasiones claman por ser complacidas. Dios las ha implantado en vuestra naturaleza para propósitos elevados y santos. No es necesario que se conviertan en una maldición para vosotros al ser degradadas. Pero llegarán a hacerlo cuando se nieguen a someterse al control de la razón y la conciencia. Refrenarse, negarse, son palabras y actos con los cuales ustedes no están familiarizados por experiencia. Las tentaciones los han dominado. Estas pasiones son pasiones elevadas, proveídas, dice, por Dios al ser humano cuando creó a Adán, y deben mantenerse bajo el control de la razón y del Espíritu Santo. Otra declaración en esa misma línea, tomada de Patriarcas y Profetas, páginas 24 y 25, edición digital, dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, Hebreos 1:3, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Otra más. El Ministerio de Curación, página 92, edición digital. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos el término pasiones aplicado a deseos implantados por Dios mismo al crear al hombre. Deseos dirigidos o controlados por la razón y esta por el Espíritu Santo. Deseos que se sujetan a la voluntad que a la vez se sujeta a Dios. Es decir, pasiones que describen seres santos, que son felices al hacer la voluntad de Dios. Pero ahora, tomemos un poco de tiempo para mirar el otro sentido en el que Elena de White utiliza el término pasión o pasiones. Aquel con el que se hace referencia a las mismas pasiones que Dios implantó en la naturaleza humana al crear al hombre, pero ahora pervertidas, desviadas, deterioradas, contaminadas por la corrupción del pecado, cuando no se sujetaron más a la razón dirigida por el Espíritu Santo. En esta dirección notemos las siguientes declaraciones, entre muchas otras. Leo de Mensajes Selectos, tomo 2, página 107, edición digital. Dice: los rasgos de carácter naturales y hereditarios necesitan ser sometidos a un firme control, porque de lo contrario, el celo encendido y los buenos propósitos se desviarán hacia el mal, y el exceso en los sentimientos producirá tales presiones en los corazones que estos serán arrebatados por el impulso y permitirán que las impresiones sean su guía. Cuando estos rasgos implantados, hermanos queridos, implantados por Dios en el hombre al crearlo, se desvían del propósito divino,
dice ella, que se convierten en pasiones pecaminosas. Es decir, el pecado las transforma de positivas en negativas. Precisamente, la desviación de esas pasiones de la sujeción del Espíritu Santo a la sujeción del maligno es en sí lo que es pecado. Es lo que vuelve al hombre corrupto, depravado. En esa dirección es que leemos en El conflicto inminente, página 87, la edición digital. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. En el contexto del juicio ejecutivo después del milenio, se lee en El conflicto inminente, páginas 116 y 117, la edición digital, así. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y de vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella, produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. En Cartas a jóvenes enamorados, edición de 1987, páginas 61 y 62, edición digital, dice: vivimos en una época en que la corrupción surge por todas partes, la concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por la contemplación y por la lectura. El corazón se corrompe por medio de la imaginación. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las pasiones más bajas y viles. Estas imágenes viles, vistas a través de una imaginación contaminada, corrompen la moral y preparan a los individuos engañados e infatuados para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes. Bien, en esta línea hay muchas declaraciones también, pero el punto aquí es que la referencia en tales contrastes es a pasiones pervertidas, corruptas. ¿En qué nos ayuda? El captar los dos sentidos opuestos entre sí que Elena de White da en sus escritos al término pasiones, en mucho. Porque nos ayuda a entender a qué se refiere cuando ella habla de pasiones pecaminosas que nunca hubo en Cristo. Y a qué se refiere cuando habla de pasiones semejantes a las nuestras que había en Cristo. Sin que tal situación nos lleve a la desdichada conclusión a la que algunos han llegado a leer sus escritos en cuanto al tema de la naturaleza humana de Cristo, señalándola a ella como confusa en sus conceptos. O por otro lado, señalando que Cristo no compartía las pasiones del cristiano, del convertido, del nacido de nuevo. Dicho de otra forma, las pasiones que Cristo no poseía eran las pasiones corruptas, características del pecador, mientras que las pasiones que sí poseía eran las pasiones implantadas por el Espíritu Santo en el creyente en el nuevo nacimiento. Las pasiones elevadas, sujetas a la razón y al control del Espíritu Santo. Ahora bien, si las pasiones que caracterizaban y caracterizan al nacido de nuevo son las mismas que estaban en Cristo, es porque en el nuevo nacimiento del creyente ha ocurrido una transformación, de tal manera que aquellas pasiones pecaminosas, corruptas, que antes caracterizaban al ahora nacido de nuevo, tienen que haber sido erradicadas de su vida, extirpadas por el poder del Espíritu Santo, que ha tomado control de su vida y ha llevado todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa naturaleza humana caída, pero ahora regenerada, vuelta a la armonía con Dios, donde le son implantados de nuevo las pasiones nobles y elevadas como Adán al principio, es precisamente la naturaleza humana asumida por Cristo.
Solo que en su caso esto ocurrió desde que fue engendrado en el vientre de María, porque él no necesitó nuevo nacimiento, puesto que nunca pecó. Visto desde otro ángulo, la naturaleza humana asumida por Cristo fue la naturaleza de Adán, del Adán caído, que por su pecado se había separado de Dios al dejar de someter las pasiones elevadas y santas que Dios había implantado en él al crearlo a su imagen y poner estas pasiones bajo la sujeción del maligno. Cuando Adán hizo esto, se incapacitó para obedecer a Dios. Sus pasiones, ¿qué pasó? Se corrompieron. Esas elevadas que Dios puso en él se corrompieron y ya no estaba en el poder de obedecer porque había entregado su razón y su voluntad al dominio de Satanás. Esa naturaleza caída de Adán fue la que Jesús vino a rescatar, a redimir, y para eso tenía que hacerlo, asumirla. ¿Cómo lo hizo? Implantando de nuevo en esa naturaleza caída los rasgos del Creador, la naturaleza divina del Padre, que en su unión con la humana hace dos cosas. Número uno, extirpa la naturaleza humana, extirpa de ella toda pasión pecaminosa, toda corrupción heredada o adquirida. Esto porque el pecado no puede permanecer en la presencia de Dios. Dos, implanta en esa naturaleza humana caída el carácter de Dios, la naturaleza divina, dejando al hombre, aunque sujeto todavía a un cuerpo pecaminoso, en condiciones de ejercer de nuevo su libre albedrío que perdió con el pecado, a fin de que por el ejercicio de su ahora libre voluntad vuelva a sujetar sus pasiones elevadas al continuo control de la razón, guiada ahora por el Espíritu Santo, que ha implantado en él la naturaleza divina. Ahora bien, en el caso de nuestro Señor, la unión de las dos naturalezas, la divina con la humana, se dio desde que fue engendrado. Y en ese aspecto se diferencia de todos nosotros, puesto que en nuestro caso la unión de la naturaleza divina con la humana caída se da a partir del nuevo nacimiento, cuando de la misma forma somos engendrados por el Espíritu Santo y no de varón. Y es precisamente a partir de allí cuando Dios pide del cristiano que viva la vida de Cristo. Y en este sentido es también en que Elena White menciona que no debemos presentar a Cristo como completamente igual a nosotros. ¿Ya? Él, su naturaleza humana, la que asumió, a esa naturaleza humana se unió la divina desde que fue engendrado en el vientre. En el caso nuestro, a nuestra naturaleza humana caída y deteriorada, para ser rescatada de esa condición y vuelta a la condición del Adán antes de la caída y aún superior a esa, como vamos a ver dentro de poco, eso ocurre en nuestro nuevo nacimiento. Así que en ese sentido Jesús es distinto a nosotros, pero no en el sentido de que no tomó la misma naturaleza nuestra. Porque al fin y al cabo es después que esta naturaleza divina toma control de nosotros porque así lo decidimos, en el ejercicio de nuestra libre voluntad que Él nos devuelve, al ejercer el libre albedrío que nos devuelve también. Cuando eso ocurre, entonces es a partir de allí cuando nos pide que vivamos la vida de Cristo. No nos pide que vivamos la vida de Cristo antes de que eso ocurra. Y que no hay ninguna ventaja en Cristo sobre nosotros. Es al revés. Ventaja tenemos nosotros, como veremos en otras ocasiones. ¿Había alguna mano aquí? Cuando se experimenta el nuevo nacimiento y llega esa naturaleza divina, se vuelve a acomodar el asunto de los apetitos y pasiones, es tal correcto. Cual el Señor lo creó, o lo puso en el hombre. Ahora bien, eso es clave, porque quizás en la vida antes del nuevo nacimiento eso está desordenado, eso está al revés más bien. Totalmente. Son las pasiones y los apetitos los que dominan y los que controlan a la persona. Pero hay esperanza en el momento que se nace de nuevo.
el punto que usted menciona de que esa posesión de la naturaleza divina o en la cual fue engendrado Cristo no puede ser dada en algún ser humano en el propio momento de su concepción. No tenemos ningún registro en la Biblia de que eso se haya dado con ningún ser humano. Lo más cercano a eso es de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, ¿ok? Que es distinto. Ok, no, ahora yo no me refiero a que experimente el nuevo nacimiento, sino que nazca o sea concebido en una condición en la que sea controlado igual que el Señor, o sea, que no nazca separado, como normalmente nace el ser humano, separado del Señor. Eso no tiene que ver con los papás o ya en sí por la naturaleza caída que tenemos. El registro que tenemos es de algunos casos que nos pueden dar cierta luz, no más, pero cierta luz como para darnos una esperanza que tal vez hoy por hoy no tenemos. Y es que nuestros niños pueden experimentar esa conversión a temprana edad, esa conversión que los lleva al nuevo nacimiento. A los ejemplos que me refiero son ejemplos como los de Daniel. Se mantuvo intachable, pero cuando él fue llevado a las cortes de Babilonia, a un ambiente totalmente corrupto, era un niño, prácticamente, un jovencito, con sus amigos, también de la misma edad, parecida, adolescentes, o entrando en la adolescencia por lo menos, preadolescentes, pero la vida que vivieron, lo mismo José, igual era un muchachito, la vida que vivieron demuestra que esa vida intachable es posible. Ahora, si capto bien tu pregunta, es bueno, pero ¿desde cuándo, desde qué edad se puede experimentar eso? No puede ocurrir con los niños que apenas empiezan a tener uso de razón para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Hasta qué punto, hasta dónde ya eso puede darse? No tenemos en la Biblia registros específicos en relación a eso. Tenemos muchas declaraciones de Elena de White que nos indican que la influencia prenatal y la formación de los propios padres y de los padres de nuestros padres y de los padres de los padres de nuestros padres, todo eso juega un papel importantísimo para que esa experiencia se dé en los niños en la más temprana edad posible. Sí tenemos, como te digo, registros de que eso se dio a muy temprana edad. No nos dice la Biblia desde cuándo. José, Daniel, todos ellos fueron o experimentaron esa decisión de entregar la vida a Cristo. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad tenían? ¿Eran infantes o cuándo lo hicieron? Lo que tenemos es lo que se refleja en sus vidas ya como jóvenes, pero sí debemos entender que eso no ocurre de la noche a la mañana. Jóvenes que antes de ser llevados al cautiverio vivían una vida desordenada en relación a las normas de Dios, no iban a hacer lo que ellos hicieron. Eso tenía que venir desde muy temprano, desde sus primeros años. ¿Ya? El registro que sí no tenemos así es específico, a partir de cuándo experimentaron ellos la conversión, pero sí hay una declaración de Elena de White que dice que cuando llegan a la preciosa edad en la que aman a Jesús, y para eso tienen que haber sido instruidos en lo que Él hizo por ellos, dice, debieran bautizarse. Lo que indica que la conversión puede darse en ellos a muy temprana edad. ¿Ya? Es lo que podría decirte, pero
Hasta ahí. No tenemos que yo conozca, ¿verdad? Puede que exista, que yo conozca algún registro donde diga que tal persona experimentó esto de la naturaleza divina, asumiendo su vida, asumiendo la humana y convirtiendo esas pasiones malas que fueron deterioradas o devolviéndolas a su estado original a tal edad. No hay. Pero todo apunta a que por la formación correcta de los padres eso puede darse a muy temprana edad. Podemos verlo también desde el punto de vista negativo, cuando miramos a los niños que algunos de ellos apenas gateando y ya egoístas. Entonces quiere decir que si hay tendencia al mal que se refleja, también pueden ser ya regeneradas. ¿Ya? Depende muchísimo de la instrucción que reciban. Bueno, nos corresponde en la próxima sección, porque se nos volvió a ir el tiempo, entrar en algo de análisis en algunas de estas declaraciones donde ella menciona estos otros términos. Nos vemos en las próximas secciones.